Tengan ustedes un saludo muy cordial. Les saluda su docente Lionel Yesid Quispe y vamos a continuar y culminar este tema, el cual es Filosofía de los Pueblos de la Via Yala. Un gusto, quinto de secundaria. Espero estén bien en familia, no nos olvidemos siempre de la oración y que Dios nos acompañe. Comenzamos. La anterior clase, en el anterior video, ya habíamos hecho la denominación de lo que era la Via Yala y habíamos dicho que era una terminología el cual se aplicaba antes de la llegada de lo que son los españoles al continente americano o los europeos al continente americano. Este Via Yala es considerado como el primer nombre que ha recibido el continente hoy llamado América y era de una denominación del pueblo cuna. Nos dice a la vez que este término de Abya Yala tenía el significado de tierra en plena madurez. Y a la vez, yo les voy a pasar el tema ya, nos dice que ahí nos habla del término indio. Y el anterior video también ya les había dicho que el término indio está mal aplicado y que tiene un origen histórico. El origen histórico se da debido a que Cristóbal Colón llega por error a lo que es ahora las Américas. Él en su travesía iba buscando lo que era una nueva ruta a lo que son las Indias. Y en ese ir y devenir, lo que él se encuentra es un nuevo continente para ellos. Y a ese continente lo denominan como en homenaje a Américo Vespucio como América. Y al llegar a este continente encuentran originarios y lo primero que dicen es indios. De ahí la denominación del famoso término indio, que ahora es considerado incluso hasta despectivo. Ese término actualmente se lo maneja como un término, ya lo había dicho, despectivo, el cual está mal aplicado, pero debido al contexto ya se lo naturalizado. Continuamos. Origen del término indio. Es un error histórico, trascendente, porque al haberse confundido Cristóbal Colón ha marcado a todas las personas de un continente. En muchos lugares se lo ha tomado como un denominativo de peyorativo, despectivo. En otros lugares prefieren hacer uso de la terminología de indígena en vez de hacer el uso de la palabra indio por su mismo sentido. Muy bien. Entonces, el origen es un error histórico que ha ocurrido con la colonización y su mala denominación a los indígenas o a los campesinos del lugar. Filosofía andina. Nos dice, existe una filosofía y si ustedes recuerdan bien los anteriores temas que habíamos hablado, decíamos que es exclusivo de lo que es Grecia la filosofía, el pensamiento oriental de lo que es la región asiática de Oriente, el budismo, jainismo, ahí. Y acá lo habían hecho la denominación de cosmovisión andina. Entonces, si acá hacemos cosmovisión, ¿podemos hacer filosofía? Es un debate grande, trascendente, porque muchos autores te dicen no. Allá en América no pueden hacer filosofía. ¿Por qué? Porque es una cultura ágrafa. ¿Qué es ágrafo? Ágrafo significa que no teníamos una escritura. Y como no teníamos una escritura, ¿cómo nosotros podemos transmitir y escribir las necesidades o pensarles? Entonces, por ende, tenemos una de las manifestaciones más grandes y una pregunta. ¿Tenemos una filosofía andina? Y según el texto que vamos leyendo, nos dice que, en efecto, varios autores defienden que sí tenemos una filosofía. Otros autores nos dicen no, ellos tienen cosmovisión. Entonces son varias las visiones. Pero hablemos de esta visión que dice que sí tenemos una filosofía. ¿Qué dice? Según la concepción occidental no existe otra filosofía, ya lo habíamos dicho.
Ellos dicen la filosofía ha nacido en Grecia y por ende Grecia es la madre y no hay en otros lugares filosofía, por más antiguos que otras sean, como el pensamiento oriental. Entonces la visión occidental o eurocentrista te dice no, no hacen filosofía. El segundo punto nos dice, pero sin embargo, la manera de pensar y reflexionar sobre el universo nos hace pensar que sí existe una filosofía andina, obviamente con características a la cultura occidental. Si ahora esta mirada nos dice que sí tenemos una filosofía, pero ¿por qué tenemos una filosofía? Porque nuestra manera de pensar no es similar a lo que piensan los occidentales, nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propia visión del mundo. Y si analizamos esa parte, en efecto, tenemos una visión del mundo distinta. Pasamos de lo que es una tierra más material, la visión occidental, a lo que es la cosmovisión andina, o también en esta parte están llamándolo como filosofía andina, y nos dice que llegamos a una parte donde la tierra es vista de otra manera, diferente a la de los occidentales. Y como es vista diferente a los occidentales, por ejemplo, para el hombre andino la tierra está viva. A la vez, en un análisis más al fondo, vemos que nuestra cultura presenta grandes muestras de conocimiento científico y avances tecnológicos de todo tipo. Si nosotros nos podemos investigar más a fondo, vemos que los vestigios de tantas culturas o imperios que han existido lo que es ahora América son inexplicables e indescriptibles de lo maravilloso que son. Entonces, esto nos hace pensar, y a los autores también, de que sí, en efecto, sí hay una filosofía, y una filosofía andina, la cual trabaja bajo su propio pensamiento, bajo sus propias premisas, y a la vez desempeña un rol destacable dentro de lo que es el pensamiento, lo habíamos dicho, desde la concepción del mundo. Mientras que para el hombre eurocentrista, por ejemplo, el mundo material, el hombre andino lo pasa a ver como algo vivo, como algo que siente, como un componente más, y deja de ver al hombre desde esa visión antropocentrista, para usar una mirada más biocentrista, donde el hombre deja de ser el centro y se vuelve un componente más. Entonces sí estamos hablando de un pensamiento nuevo, una nueva forma de pensamiento. El tercer punto nos dice, no posee autores ni fue escrita por nadie. En efecto, ya habíamos hablado el año pasado nosotros de que en la cultura andina no existen autores, pero la transmisión de conocimiento se da vía oral. Es por eso que varía en demasía. Se transmite vía oral, ya sean cuentos, ya sean canciones, la transmisión siempre ha sido oral. El cuento que vos has escuchado de tu abuelo y el cuento que ha escuchado tu abuelo de su papá y demás, así una cadena, tiene muchas variaciones debido a esa característica, a que lo hemos contado de forma oral y ha ido variando, cada uno le ha ido añadiendo su propia esencia a cada historia. Entonces también estamos hablando, a pesar de ser ágrafa, hemos sabido traer, hacer estos cuentos, costumbres, canciones y demás. ¿Qué más dice? La concepción eurocentrista ha calado hondo en el pensamiento del hombre boliviano, y es cierto. Nos vemos seriamente afectados por ese pensamiento eurocentrista, y ese pensamiento eurocentrista causa división. Este pensamiento a la vez se manifiesta en el diario acontecer. Las prácticas racistas se originan a base de ello. Fijarse en el color de piel, el apellido, nombres y demás. Entonces estamos viendo que este pensamiento, como dice la premisa, ha calado hondo en el pensamiento del hombre boliviano. Y es cierto, hasta los días de hoy se sigue viendo este pensamiento. Y todo apunta a que no va a cambiar en un corto plazo. A la vez, este pensamiento es altamente destructivo.
Si revisamos algunos textos de cultura andina y, bueno, historia de América, nos damos cuenta que el racismo no existía. Y es más, hay un ensayo el cual dice que el racismo ha llegado como una forma de denominación, o perdón, dominación, la cual estaba apuntada básicamente a someter. Y eso es lo que ha pasado con la colonización. Se ha sometido al hombre originario americano. Y con ese mismo término de racismo, nosotros seguimos viendo cómo actuamos, cómo vemos, cómo analizamos las cosas. Entonces sí, caló profundamente en el ser humano. En el segundo punto dice, manifiestan que por ser una cultura ágrafa, antes de la conquista no puede que se haya producido filosofía. Ese es uno de los argumentos que más se escucha de parte de lo que es el pensamiento europeo. Y menciona que al no tener escritura no tenemos un pensamiento propio y menos un pensamiento el cual se pueda transmitir de generación en generación. Por ende, no tenemos filosofía, según ellos. Ahora, como estamos defendiéndolo ahora, nos decimos que la cultura andina no solamente se ha hecho por una forma de escritura, sino que se ha transmitido el conocimiento vía oral, vía tradiciones, vía cultura. Entonces, tenemos una forma de expresar ese conocimiento cultural. Entonces, estamos batiéndonos con ese pensamiento eurocentrista. ¿Cómo se expresa la filosofía andina? Básicamente la filosofía andina se expresa en lo que es costumbres. Si ustedes se fijan, nuestra cultura está ampliamente mezclada con lo que es la cultura europea, desde la comida, desde las costumbres, desde la religión, desde la música y demás. Tenemos una influencia europea grande, pero también tenemos una influencia andina terrible. Y eso ha dado a la mística frase de choleaje, el famoso choleaje, que dice que, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, en esta fiesta, cómo se llama? El Gran Poder, por ejemplo. Hacen rituales andinos, como por ejemplo la famosa mesa, y lo queman, lo preparan y demás. Y muchas veces estas mesas están guiadas por un cura, un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces sí estamos viendo ese choleaje. Estamos viendo cómo existe una mezcla cultural gigantesca. Fuentes para una filosofía andina. Ahí tenemos en lo que se basa y en lo que nos basamos nosotros para decir que sí existe una filosofía andina. Experiencias concretas. Todo el conocimiento que hasta el momento poseemos, nos han transmitido abuelos, generación en generación y demás, es en base a experiencias concretas. Vestigios. Tenemos vestigios de culturas tan antiguas y hasta el momento no podemos llegar a explicar cómo lo han hecho, cómo se ha originado. Por ejemplo, acá tenemos una de las culturas mucho más antigua que los incas incluso, que es Tiwanaku, que cada vez despierta más dudas que certezas. Y debido a su construcción, la forma de construcción, la ubicación y demás. Tenemos relatos y descripciones de los cronistas en preciso momento. Los cronistas, los relatadores, el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, nos dice que cómo era una cultura bastante organizada. Indicaba cómo estaba organizada en base a lo que es la tierra, por ejemplo, el respeto a la tierra o el famoso vivir bien, la armonía con la naturaleza y el rol del hombre. Entonces nos habla ya de una cultura estrechamente ligada a la tierra, de compromiso. Y tenemos relatos de los cronistas indígenas. Eh, la cultura andina se basa por el término pacha. ¿Qué es el pacha? Ahí tenemos tres aspectos, tres visiones. La primera dice, es la energía vital que denota el tiempo y el espacio. Eh, si nos damos cuenta, todo está basado en la tierra. Por ejemplo, nosotros somos componentes de la tierra y en la cosmovisión andina el hombre andino cumple un rol y cuando acabe su vida va a cumplir otro rol. Es lo mismo, hombre, tierra, paja, tienen el mismo valor dentro de la cosmovisión andina. Ninguno es más, ninguno es menos, sino que los tres cumplen el mismo rol.
y en algún momento nosotros vamos a pasar a otro rol y otro rol. La visión del hombre andino es una visión cíclica, un tiempo cíclico. No tiene fin, sino que más al contrario, con la visión europea nos dice que el tiempo es lineal. En la visión andina el tiempo es cíclico, o sea que una vez que va, nuevamente va a renovarse, va a renovarse, va a renovarse. E incluso se llega a la concepción de que la Tierra, como se dice, ¿no? Pachamama, llega a embarazarse incluso. Ya ustedes, ya hemos hablado eso el año pasado, ya tienen la teoría suficiente como para desarrollarlo. Y ahí nos van con tres principios. Nos dice principios fundamentales de la filosofía andina. Principio de relacionalidad. En este principio podemos ver que se trata al hombre como algo que tiene que estar inmerso dentro de la sociedad, tiene que ser algo activo. Pero en su contraparte nos dice que el hombre no es nada si no se relaciona con la sociedad. Y a la vez que no se desarrolla con la sociedad, no va a poder desarrollarse en torno a todas las características que él mismo posee. El segundo principio, el principio de correspondencia. Este principio de correspondencia se va más a lo que es el dar y el recibir. Ahí entra lo que es el equilibrio. Nosotros, por ejemplo, el hombre andino tiende a equilibrar y a cuidar la naturaleza. Si ustedes conocen o tienen algún campo o alguien que vive en el campo, el hombre andino cuida, con mucho cuidado maneja la tierra, siembra una cantidad de años y posteriormente le hace descansar la tierra o siembra otro. Todo para que la tierra se recupere. Entonces estamos hablando de una visión biocéntrica. Y en el último principio de complementariedad, en el principio de complementariedad vamos a hallar el famoso Chachahuarmi. Nos dice que todo tiene su complemento. O sea, macho, hembra. En todo hay macho, hembra. En este caso, si la tierra es hembra, el sol es el macho y así sucesivamente. Hombre, mujer. En todo, hasta para los animales, las plantas van separándolo. Muy bien, chicos, con esto estamos culminando el tema. Un gusto haberles dado la clase. Si hay dudas, tienen un grupo de WhatsApp o mediante su presidente de curso, háganmela saber. Con esto hemos culminado el tema.